Hemos estado estudiando ya este es el séptimo domingo que hemos estado estudiando el tema de la disciplina. En primer lugar, hemos estado hablando de la disciplina divina, que es la disciplina que Dios ejerce de manera directa sobre sus hijos. Y también luego hemos estado hablando acerca de la disciplina eclesial, que es la disciplina que se ejercita a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hemos visto algunos pasos, algunos principios que tienen que ver con este proceso de la disciplina. Ahora, nos hemos enfocado en la última parte aquí en Mateo capítulo 18, los versículos 15 hasta el versículo 22. Y en este pasaje, y repasando brevemente lo que hemos estado encontrando, hemos encontrado algunos pasos que son parte del proceso de disciplina cuando una persona en la iglesia comete una ofensa contra otro creyente. Sea que esa ofensa es directamente contra mí como persona o que yo soy testigo de esa ofensa, la palabra de Dios me invita a que yo debo ser parte de este proceso del cual hemos estado hablando. Entonces, los pasos que hemos visto son, en primer lugar, la ofensa que se presenta. También hemos visto, en primer lugar, después de la ofensa, que debe haber un tratamiento privado de esa ofensa. Es decir, la persona contra la cual se ha cometido el pecado debe buscar al pecador y tratar de hacer las paces con su hermano. Reprenderle en el sentido de manifestar el pecado, que el pecado sea expuesto de tal manera que esa persona pueda reconocerlo y pueda haber perdón y reconciliación. Después de ese tratamiento privado, entonces encontramos el tratamiento con el acompañamiento de testigos, que fue el primer paso que vimos el domingo pasado. Y en el acompañamiento de testigos vimos que si la persona no escucha, no hace caso al llamado que el hermano le está haciendo, entonces el creyente que ha sido ofendido debe buscar a dos hermanos que sean creyentes también, o sea, dos personas que sean creyentes, que sean hermanos en Cristo y que sean personas maduras en la fe para que puedan acompañarle en ese proceso de ir y buscar al hermano y procurar la resolución de la situación que se presentó. Estas personas, cuando decimos que deben ser personas maduras, decíamos que tienen que ser personas reconocidas por la iglesia y que tienen que ser personas llenas de fe, llenas de Espíritu Santo, llenas de sabiduría y personas de buen testimonio. Eso es lo que significa la palabra madurez en ese sentido. Son personas que cuando participen dentro de este proceso no van a ser parciales, no van a tomar un bando o no van a omitir opiniones personales, sino que son personas que van a escuchar con atención y van a dar una opinión bíblica respecto a la situación que se está tratando de resolver. ¿Qué pasa entonces si la persona escucha a estos dos hermanos, a estos dos testigos que acompañan a la persona que ha sido ofendida? Fin del asunto, ¿cierto? Ahí termina la situación. Se produce perdón, se produce reconciliación y debe quedar las cosas de ese tamaño. De hecho, en cada una de las etapas, la meta es que ahí finalice el proceso. En el tratamiento privado, la meta es que ahí finalice el proceso. Que después de hablar con mi hermano, se puedan hacer las paces y podamos encontrar reconciliación. En la etapa con los testigos, la meta es que se puedan hacer las paces, resolver el problema del pecado y que haya también perdón y reconciliación. Sin embargo, si la persona no atiende a la voz de los testigos, entonces es el momento de llevar ese caso también delante de la iglesia. Y ahí también hacíamos algunas observaciones. Decíamos en primer lugar que la iglesia no hace esto de una forma arbitraria. No lo hacemos porque se nos ocurrió, porque queremos, porque nos estamos tomando atribuciones que no nos corresponden, sino que la iglesia hace esto con la autoridad del Señor Jesucristo y con la presencia personal de Cristo en medio de la iglesia. Se hace en el nombre de Jesús y se hace también en el poder del Señor Jesucristo. También decíamos que la iglesia debe reunirse, ¿cierto? Y debe llegar a un acuerdo sobre cómo tratar el caso de este hermano. Entonces, en esa reunión, la iglesia escuchará la situación, escuchará a los testigos, escuchará a la persona que ha sido ofendida, escuchará al ofensor, si es que es posible que el ofensor se presente en la reunión, y luego, basado en eso, la iglesia debe reprender al pecador. ¿Qué significa reprender? Otra vez es exponer
el pecado, ¿cierto? Hacer claro, hacer evidente el pecado que se ha cometido, buscando que haya confesión, arrepentimiento, confesión, y que las cosas se puedan finalizar en ese punto. Pero, ¿qué pasa finalmente si la persona rehúsa reconocer su pecado y escuchar a la iglesia reunida, al cuerpo de Cristo? Decíamos el domingo pasado que eso era tema para otro capítulo, ¿cierto? Y ese capítulo ha llegado el día de hoy. Así que hoy nos vamos a enfocar en este tema. ¿Qué pasa si la persona rehúsa escuchar a la iglesia y persiste en su terquedad, persiste en su corazón sin quebrantamiento, sin arrepentimiento y por supuesto sin confesión de ese pecado? ¿Qué es lo que debería suceder entonces en ese momento? Ahora, una cosita antes. Fíjense que hasta este momento hemos tomado una serie de pasos a través de los cuales se ha mostrado amor genuino a esta persona, ¿cierto? Yo decía, cuando hablamos del tratamiento privado, ¿por qué alguien querría tratar un caso en privado si no es porque ama realmente a esa persona y quiere una reconciliación con esa persona? Si no fuese de esa manera, entonces yo, no sé, o la persona ofendida trataría de publicarlo, hacer un alboroto, buscar de pronto compinche, ¿cierto? Que se vaya a encontrar hermano, pero no. El Señor Jesucristo dice aquí, ve y habla con tu hermano en privado, resuelve con tu hermano las cosas en privado. Eso es una muestra de amor. Queremos reconciliación, queremos perdón. Sin embargo, en cada etapa toca involucrar a un número mayor de personas porque es el proceso que el Señor Jesucristo nos está dando aquí. Pero bien, vamos a leer nuevamente el pasaje y comenzamos a mirar el paso que vamos a estudiar el día de hoy, que es qué es lo que pasa si la persona rehúsa escuchar a la iglesia. Así que vamos a leer versículo 15, Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bien, entonces el paso que vamos a ver hoy es el paso que hemos llamado exclusión. Exclusión. ¿Qué pasa si la persona no escucha a la iglesia cuando le hace el llamado de atención? Entonces tiene que producirse una exclusión de esa persona, de la membresía de la iglesia. Y ahora, esta exclusión que nosotros encontramos aquí en la palabra del Señor es mencionada de diferentes formas. Yo encontré por lo menos 4 que quiero compartir con ustedes el día de hoy, y la idea es que nos vamos a enfocar solamente en este punto y vamos a tratar de mirarlo lo más detenidamente posible, por lo menos según lo que hasta este momento el Señor me ha permitido conocer de este tema y de la palabra. Vamos a verlo lo más detenidamente posible para que tengamos, ojalá, la idea más completa acerca de lo que significa este paso de la exclusión. Entonces, ¿cuáles son las maneras en que la Biblia hace referencia a este tema de la exclusión de una persona que rehúsa en su pecado sin arrepentimiento? La primera la encontramos aquí mismo en Mateo 18, 17, en la cual dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cuál es la otra manera? Primera de Corintios capítulo 5, versículo 13. Dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Otra manera, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno
que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Número 4. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces encontramos esas 4 maneras. Tenle por gentil y publicano, quita a ese perverso, no juntéis con alguno que llamándose hermano fuere y el tal sea entregado a Satanás. Como les decía, vamos a tratar de entender un poco mejor cada una de estas expresiones para que tengamos la visión completa de lo que la exclusión de una persona de la membresía de la iglesia es. Y la primera es gentil y publicano. Entonces, la expresión que encontramos en la Biblia es tenle por, o en otras palabras, considera, ¿cierto? Considera a esa persona como un gentil y un publicano. Ahora, estos términos gentil y publicano, aunque los usamos bastante en la iglesia, ¿cierto? O por lo menos cuando los leemos en la versión Reina Valera, eran términos muy comunes para esta época, pero quizá no son tan familiares para nosotros. Entonces sería bueno que los desmenuzáramos un poquito en esta mañana. El término gentil es un término que utilizaban los judíos para hacer referencia a todas las naciones que no fueran su propia nación, es decir, la nación de Israel. Los gentiles son todos los pueblos, todas las naciones, todas las etnias que no son la nación de Israel. Esa palabra viene del término gentes, ¿cierto? Gentil viene de gentes, otra vez, todos los que no son parte del pueblo judío. ¿Qué caracterizaba a todas estas gentes, o a todos estos gentiles, o a todas estas naciones? Que estas personas no tenían una relación con el Dios de Israel. Eran personas que estaban excluidas de los pactos de Israel y de las promesas del pueblo de Dios. ¿De qué forma consideraban los judíos a estas personas que estaban fuera, que no hacían parte de su nación? Es lo que necesitamos ver para entender lo que Jesús dice cuando dice considéralo como un gentil. Y yo quisiera dar 2 ejemplos. Uno de los ejemplos lo vamos a encontrar en las palabras del apóstol Pablo y otro de los ejemplos lo vamos a encontrar de parte del apóstol Pedro. El primero de estos ejemplos de Pablo lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, en el pasado, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su nacimiento, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, una de las formas como los judíos los consideraban era como incircuncisos. Eran personas que estaban fuera, ¿cierto? No hacían parte del pacto que Dios había hecho con Abraham y con sus descendientes. Versículo 12. En aquel tiempo, en el pasado, cuando ustedes los creyentes no conocían a Dios, no tenían una relación con Dios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, otra vez, ¿qué podemos nosotros sacar aquí en cuanto a los gentiles? Eran personas que eran consideradas como fuera de los pactos de Dios, no pertenecían al pueblo, eran ajenos a la ciudadanía de Israel, eran ajenos a las promesas de Dios, no tenían Dios porque no conocían al Dios de Israel y tampoco tenían esperanza por cuanto no tenían al Dios de Israel. Entonces, si nosotros tomamos esta idea que los judíos tenían claro en cuanto a quiénes eran los gentiles para ellos, cuando nosotros vemos que Jesús dice considérale como un gentil, podemos desde ya sacar una conclusión respecto a esto. Considerar a una persona como gentil es considerarla como alguien que no hace parte de la iglesia y debemos tratarla en consecuencia. Voy a repetirlo otra vez. Considerar a una persona como gentil en este punto de la disciplina, no antes, ¿cierto? En este punto de la disciplina, cuando la iglesia dice, esta persona no ha querido escuchar la voz del Señor, no ha querido escuchar a la palabra de Dios, no ha querido escuchar al hermano, a los testigos, a la iglesia, esa persona debe ser considerada como gentil
lo que está diciendo es que esa persona debe ser considerada como alguien que no hace parte del cuerpo de Cristo. Debe ser tratada como una persona que no hace parte del cuerpo de Cristo. Así que pensemos por un momento, ¿cómo tratamos nosotros a una persona que no hace parte de la iglesia? ¿La odiamos, la rechazamos, la despreciamos? Obviamente no. La tratamos con amor, le damos testimonio de Cristo, buscamos su arrepentimiento de sus pecados y que tenga vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Así que en el caso de considerar a una persona, a un hermano, a un creyente en el seno de la iglesia como gentil, lo que estamos diciendo es que debemos tratar a esa persona como si esa persona necesitara entender lo que es la salvación y necesitara entender lo que es el arrepentimiento y la confesión de sus pecados, porque hasta ahora se ha resistido a hacerlo. Miremos todo el proceso, ¿cierto? Se ha buscado a la persona, se ha hablado con ella, se le ha invitado a considerar las cosas de manera bíblica, pero esa persona tercamente ha dicho no, y se mantiene en su posición. Es una persona que necesita entender las verdades acerca del arrepentimiento y la fe, porque parece que no las tiene muy claras en ese momento. Ahora, otra cosa en cuanto a considerar a una persona como gentil, y esta quizá pueda sonar un poquito más duro, y ojalá que no me estoy expresando mal, como dice usualmente el pastor Juan, ojalá me estoy expresando correctamente para no comunicar lo que no quiero comunicar. Pero ¿cuál es otra forma en la cual se considera a una persona como gentil y publicano? Ahora lo vamos a encontrar en las palabras del apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 28. Pedro dice lo siguiente, está hablando con Cornelio, que era un romano, un gentil romano, un extranjero. Y Pablo, hablando con Cornelio, le dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, tomemos ahí, subrayemos la palabra juntarse, o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, no solo para Pedro, sino para el general de los judíos, un gentil era una persona abominable, ¿cierto? Era considerado como alguien inmundo, al cual ni siquiera se debía entrar a su casa para comer y para participar de una comunión estrecha con esa persona. Ahora, evidentemente el apóstol Pedro aquí está siendo corregido, ¿cierto? Pedro, tú no debes llamar ni inmundo ni común a aquellos a los que yo he limpiado. La implicación aquí es que Cornelio había sido limpiado, ¿cierto? Había sido perdonado, ahora era parte de la familia en Cristo Jesús. Pero evidentemente hay una corrección. Así que no estoy queriendo decir que nosotros debamos empezar a decirle a las personas, tú inmundo, tú común, ¿cierto? Tú abominable. No es lo que quiero tratar de comunicar en este caso. Pero era algo que estaba en el contexto, era algo que estaba en el sentir, ¿cierto? Era algo que estaba en el sentir, en el contexto judío, cuando el Señor Jesucristo dice, considérale de esa manera. Es decir, Jesús expresa estas palabras y Él sabe el peso que estas palabras tienen para sus discípulos que lo están escuchando en ese momento. Así que creo que lo que Jesús nos está invitando aquí no es que nosotros rechacemos a las personas porque no es el corazón del Señor, pero sí creo que Jesús nos está invitando a evocar el sentimiento. ¿Cuál sentimiento? El sentimiento de esa distancia prudente del pecado. Una distancia prudente con respecto al pecado. Ahora, teniendo en cuenta que la persona de la cual estamos hablando ni siquiera, la consideramos como alguien que no es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, pero incluso, hermanos, la persona de la cual estamos hablando en este caso está siendo peor que una persona que ni siquiera conoce al Señor. ¿Y por qué está siendo peor? Porque esta persona, habiendo escuchado el Evangelio, habiendo recibido el mensaje de salvación, habiendo entendido el sacrificio de Cristo por sus pecados, se rehúsa tercamente a arrepentirse de ese pecado y a confesarlo. Está pisoteando la sangre de Cristo que fue derramada por Él. Ahora, todos nosotros somos pecadores, eso es evidente. Todos nosotros cometemos pecados. Y por eso tenemos el espíritu de humildad a la hora de aplicar la disciplina. Sin embargo, en este caso estamos hablando de un pecador soberbio que se ha afirmado en ese pecado y que no quiere reconocerlo y que no quiere
confesar. En ese caso, esta persona está actuando incluso peor que una persona que no es creyente. Es alguien que dice ser un seguidor de Cristo, es alguien que dice yo soy hermano, yo soy creyente, y sin embargo, a pesar de las muestras de amor que se le han expresado a través de este proceso, esa persona persiste y persiste tercamente en su pecado. ¿Cómo debemos considerarle como gentil? En primer lugar, considerarle como alguien que no pertenece a la iglesia, ¿cierto? Que no es parte de la iglesia, y debemos tener esa distancia prudente con esa persona, ese cuidado en el trato con la persona, porque es una persona que está albergando pecado en su corazón sin confesar. Y recuerden, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero también encontramos el término publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los cobradores de impuestos de la época de Jesús. Estos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano. ¿Qué hacían los romanos con los judíos? Los oprimían, ¿cierto? Los trataban con dureza. Así que era inexplicable para un judío que una persona que llevara la sangre judía, que fuera de su propia nación, se vendiera a los romanos como alguien que les iba a servir, que iba a participar de la opresión a su pueblo a través del cobrar impuestos, pero recordemos que los publicanos, además de cobrar impuestos, eran tramposos, ¿cierto? Además exigían más. Entonces, estos eran hombres que, siendo judíos, participaban de la opresión de los romanos a su propia nación y de esa manera se vendían o se ponían del lado del imperio en este caso. Estas personas eran consideradas como traidores a su propio pueblo. Así que yo creo que esto es parte del sentir de Jesús cuando le dice a las personas, considérale como alguien que no es parte de la iglesia, alguien con quien debes tener mucho cuidado en tu relación con él, pero también alguien que ha traicionado a Cristo y ha traicionado al cuerpo de Cristo. ¿Por qué otra vez? Porque estamos hablando de una persona que ha persistido tercamente en su pecado, que permanece sin confesión, con un corazón no contrito, no quebrantado por las cosas que él ha hecho. Una de las cosas que nosotros como creyentes, mis hermanos, creo que una de las primeras cosas que el Señor nos da a nosotros como creyentes es una sensibilidad en relación con el pecado. Es decir, somos pecadores, pero nos diferencia del mundo el hecho de que ahora el Espíritu de Dios en nosotros nos conmueve, ¿cierto? Nos redarguye, ¿cierto? Nos constriñe. El Espíritu de Dios nos dice, eso está mal, debes confesarlo y arrepentirte. Pero si yo callo la voz del Espíritu de Dios, entonces, ¿a quién más voy a escuchar, ¿cierto? No escucho a los hermanos, no escucho al Espíritu de Dios. Y si alguien no es guiado por el Espíritu de Dios, eso deja ciertas dudas, deja dudas muy serias respecto a la veracidad de su decisión por Cristo. Ahora, yo siempre he dicho en este tiempo de enseñanza que nosotros finalmente no podemos ir hasta el punto de juzgar el corazón de la persona. No lo sabemos. Con nuestra visión humana no lo sabemos. Pero el comportamiento de esta persona deja ciertas dudas respecto a la veracidad de su profesión de fe. No puedo decir no es creyente, porque de hecho lo estamos considerando como un creyente, pero nos hace cuestionar un poco si esta persona ha entendido en realidad el mensaje del Evangelio. Entonces, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa? Considera a esa persona como alguien que es incrédulo, pero un poquito más allá, no como cualquier incrédulo, sino como alguien un poco peor que el incrédulo, ¿cierto? Otra vez, ¿por qué? Porque el incrédulo no ha escuchado el Evangelio, o no ha entendido el plan de salvación, o no ha puesto su confianza en Cristo. Pero diciéndose creyente, va en contra de las claras enseñanzas de la palabra de Dios para su vida. Y lo hace de manera deliberada, lo hace con entendimiento de lo que esa persona está haciendo. Entonces, la primera parte de la exclusión es iglesia. Hay que considerar a esa persona como un incrédulo. No es parte de la iglesia desde ese momento, no es parte del cuerpo del Señor Jesús. Otra expresión que encontramos aquí, otro de los puntos que nos ayudan a aclarar qué es lo que significa la exclusión de una persona de la membresía de la iglesia,
es el punto de quita al perverso, ¿cierto? Ya lo habíamos leído, quita al perverso de entre vosotros. Estas son palabras, son palabras bastante fuertes, pero hermanos, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos hacer. Ahora, la palabra quitar en el diccionario bíblico es la palabra excluir. Y esa es la razón por la que a este punto lo he llamado, al punto que estamos hablando de este proceso de disciplina, lo hemos llamado exclusión. Ahora, otros nombres que se usan es el nombre, por ejemplo, de excomunión o excomulgar a una persona. Y es excomunión en el sentido de que ya no está bajo la comunión de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Es decir, esa persona es retirada de una comunión estrecha con el cuerpo de Cristo, debido a su comportamiento reiteradamente pecaminoso. Ahora, aunque esto quizá nos pueda parecer duro, mis hermanos, realmente es el paso más natural que nosotros debemos seguir después de considerar a una persona como incrédula, ¿cierto? No estamos diciendo que realmente es incrédulo, estamos considerándolo de esa manera porque su comportamiento nos está dando a entender eso, ¿verdad? Pero no nos estamos metiendo en el corazón de esa persona. Es lo que vemos de afuera, lo que nos lleva a pensar o a considerar a esa persona como debe ser tratado como un incrédulo. Entonces, el paso natural después que una persona es considerada como incrédula es simplemente que esa persona tiene que ser quitada de la membresía de la iglesia. ¿Cómo podríamos tener, por ejemplo, nosotros a un incrédulo haciendo cosas que hacen parte de la vida y de la comunión de la iglesia? No es posible. Supongamos que, y voy a usarlo a mí como ejemplo para no señalar a nadie más, sino a mí, solamente a mí, pero supongamos que yo caigo en un pecado, ¿cierto? Alejandro Morales. Y entonces hay un hermano fiel que se acerca a mí y me dice, pastor, mire, yo lo vi a usted haciendo esto, pero mire lo que dice la palabra del Señor, por favor reconsidere, o bueno, amorosamente ustedes me llaman, el hermano fiel me llama la atención. Yo digo, hermano, ¿sabe usted qué? Yo soy el pastor y yo hago lo que se me dé la gana. Y usted no me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Y luego el hermano se siente un poquito, ¿cierto? Y dice, bueno, pastor, voy a estar orando por eso. Y luego el hermano se acerca una vez más y dice, pastor, está orando por usted y el Espíritu Santo me ha movido a hablarle y decirle, vea, pastor, se está comportando. Mire, usted a mí, ¿usted quién se cree? Si yo soy el ungido de Jehová. Y así, tratamiento privado. Luego el hermano dice, bueno, el pastor no quiso escuchar, ¿cierto? Entonces necesitamos llamar a los otros miembros del equipo de trabajo. Entonces hablamos con el pastor Eduardo, hablamos con el pastor Juan. Pastores, mire, yo noté esto, he tratado de hablar con el pastor, no escucha. Me gustaría que por favor usted me acompañara para hablar con él y ayudarle, porque necesitamos que el pastor reconsidere lo que está haciendo. Y cuando vienen los hermanos, dicen, ¿ustedes quiénes se creen? Yo soy el que mando aquí. O bueno, las palabras que sean. ¿Ustedes quiénes se creen, cierto? ¿Por qué me vienen a mí a decir esto si aquí el que estudia la Biblia soy yo y yo soy el que la conozco? Obviamente yo no me voy a expresar de esa manera, es solamente un ejemplo irreal, ¿cierto? Que estoy colocando. Pero luego los hermanos dicen, bueno, creo que después de haber tratado con el asunto necesitamos llevar este caso ante la iglesia para tomar una decisión con respecto al pastor. Y viene la iglesia y les dice, ¿ustedes qué se creen? y hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces la iglesia me considera como un gentil y publicano, como un incrédulo y peor que un incrédulo, porque conozco la palabra de Dios y estoy actuando de esa manera tan irrespetuosa con el Señor y con las autoridades que el Señor ha puesto en la congregación. Y el próximo domingo yo simplemente vengo aquí y les digo, hermanos, abran sus Biblias, vamos a leer Mateo capítulo 18, al 22, tengo que hablar algo muy importante con ustedes. Toda la iglesia está en disciplina. No tiene sentido, ¿verdad? Si alguien es considerado incrédulo, no puede participar de las cosas que son parte de la comunión del cuerpo de Cristo. Y con eso me refiero a el lazo de hermandad y de amor, y ese vínculo estrecho, ese afecto fraternal que debe haber entre cada uno de nosotros, y las prácticas que nosotros como iglesia desarrollamos para la gloria y para la alabanza
del Señor. Es el paso natural. Entonces, aunque quizás nos suena un poco fuerte, es otra vez la consecuencia lógica de considerar a una persona como gentil y publicano. Pero el paso que sigue me parece que es un poquito más difícil, y lo digo porque en los viernes que hemos estado hablando, hemos hablado un poquito de eso, y como que ha sido uno de los pasos que nos ha hecho preguntarnos cómo lo hacemos, cómo lo llevamos adelante. Hermanos, y debo ser sincero, no es fácil, y quiero compartir algunos pensamientos, pero lo hago otra vez desde lo que el Señor me ha permitido aprender o entender de la palabra, pero seguramente habrá muchas más cosas que podamos mencionar acerca de este punto. ¿Cuál es el tercer punto, la tercera forma como la palabra de Dios habla de la exclusión? Es no juntarse con la persona. Dice Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero no enteramente con todos los fornicarios del mundo, porque en ese caso sería necesario que ustedes salieran del mundo. Más bien les escribí que no os juntéis con ningún hermano que llamándose creyente, ¿cierto? Ahí se me fue la palabra específica, alguien que llamándose hermano sea fornicario, ladrón, avaro, etcétera, idólatra, etcétera, etcétera, etcétera. No juntarse con él. Maldiciente es una persona que pronuncia maldiciones, ¿no? Que habla con un vocabulario blasfemo, que usa palabras groseras, que hiera a los demás con sus palabras, y también que obviamente a través de eso trae deshonor al nombre de nuestro Dios. Bien, ahora, ¿cómo tratamos entonces, si la palabra de Dios nos dice no juntéis con esa persona que ha sido excluida, ¿cómo debemos tratar nosotros a esa persona que ha sido excluida de la congregación? Bueno, dos cosas que creo que no significan esta expresión de no juntarse. O sea, no es esto. ¿Qué no es esta expresión de no juntarse con él? Primero, no es impedir a la persona que asista a la iglesia. De hecho, es mejor que lo haga porque va a estar escuchando la palabra, y la palabra puede confrontar el corazón de este hermano, ¿cierto? De este hermano que hemos considerado incrédulo. Y la otra cosa es, no creo tampoco que se le deba dejar de hablar a esta persona, porque de otra manera, ¿cómo vamos a animarlo, a predicarle para que se arrepienta si no hablamos con él? Si simplemente le damos la espalda y lo dejamos completamente fuera de todo contacto con la iglesia. Incluso eso podría ser más perjudicial, porque estaríamos perdiendo al hermano para siempre. Y recordemos que el Señor Jesucristo dijo: no es la voluntad de mi Padre que se pierda una de estas mis ovejas, ¿cierto? Todos estos esfuerzos que estamos haciendo, ¿por qué son? Porque queremos recuperar a la persona. Y aunque parece difícil esto que estamos hablando, es parte de la demostración de amor de la iglesia para con ese hermano, al decirle: la forma como estás viviendo no es digna del Señor, no es digna de un creyente, te estás haciendo daño a ti mismo, le estás haciendo daño al cuerpo de Cristo y le estás haciendo daño al nombre, al glorioso nombre de nuestro Señor. Ahora, ¿cómo Pablo expresa esta idea? Bueno, ya mencioné: os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, pero no es la única vez que el apóstol Pablo lo dice. También en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, fíjense lo que dice Pablo. Y aquí tiene 2 Tesalonicenses 3:6. Y aquí, en este otro pasaje, las palabras tienen el peso de una orden. Fíjense lo que dice Pablo: pero os ordenamos. Esto es un mandamiento, hermanos. Os ordenamos. Ahora, ¿mandamiento de quién? ¿De Pablo? ¿De sus ideas locas o desquiciadas? No. Os ordenamos, hermanos, gracias Julis, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que todo el proceso de disciplina ha sido en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, y Jesús dice: yo estoy presente. Cuando ustedes están haciendo estos pasos, que son mi voluntad, que yo les he ordenado, yo estoy presente. Entonces, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, también se puede decir que evitéis, a todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué es andar desordenadamente?
es andar de una manera contraria a lo que Pablo había enseñado a la iglesia en Tesalónica. Saltamos al versículo 14. Si alguno no obedece, otra vez un mandato, a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo hay que identificarlo, ¿cierto? Y no os juntéis con él. ¿Con qué objetivo? Para que se avergüence. Es decir, el hermano, cuando la iglesia no se junta con él, esta persona va a entender también que estoy haciendo algo que va en contra del Señor, del cuerpo de Cristo y también de él mismo como persona. Porque el pecado es contra mí, contra la iglesia y es contra el glorioso nombre de nuestro Señor. Así que señaladlo, no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Es decir, no, fíjense que el apóstol Pablo sigue considerando a esa persona como una persona que ha conocido al Señor. Sin embargo, dentro del proceso de disciplina, esa persona va a ser tratada como si fuera un incrédulo, ¿cierto? Se va a buscar para ayudar a esa persona a reconocer su pecado y a arrepentirse genuinamente de ese pecado que ha cometido. Entonces, incluso en el momento que la persona queda fuera de la membresía o de la comunión de la iglesia, incluso deben haber momentos en los cuales buscamos a esa persona para amonestarle o para hablarle de la palabra o para invitarle a que se arrepienta y ponga su confianza en Jesús, o en los momentos que tengamos para conversar y compartir. Ahora, la palabra juntarse es la palabra asociarse o mezclarse con. No podemos evitar todo contacto con la persona y no debemos intentar hacerlo, pero la expresión juntarse hace referencia a asociarse o mezclarse con esa persona. Es decir, tener un vínculo estrecho con ese hermano que ha sido puesto en disciplina. O tener, también lo podríamos decir, como una gran camaradería con esa persona. Es una amistad profunda con esa persona. Ahora, ¿cómo puede alguien tener una amistad profunda con alguien que está pecando abiertamente y que está deshonrando el nombre del Señor? Conocemos una persona, vamos a poner otra vez aquí pongamos el pecador que no escucha ni atiende a ningún consejo, y soy considerado como gentil y publicano. Entonces luego me invita, no sé, por ejemplo, el hermano Rosenberg a su casa y me dice, pastor o pastor incrédulo, no sé cómo llamaría en ese momento, pero pastor, ¿le gustaría venir a mi casa y compartirnos una reflexión de la palabra? ¿Cierto? ¿Le gustaría? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica eso? Evidentemente no. O mantener una relación de amistad profunda con esa persona. Yo sé que es un poco difícil entender como el equilibrio en esta parte del proceso, como que no lo vamos a excluir completamente, pero tampoco podemos hacer sus amigos más íntimos y entrañables. Yo sé que tiene que haber un equilibrio en esta parte del proceso. Otra vez, porque queremos recuperar a la persona, pero no queremos hacer sentir a la persona como que todo está bien, como que no ha pasado absolutamente nada, sino queremos que entienda que lo que está haciendo ha generado una ruptura de la comunión entre él y el cuerpo de Cristo. Ha roto la relación, ha dañado la relación, y hasta que el pecado no sea confesado y resuelto, esa relación va a seguir deteriorada por causa de ese pecado. No la hemos deteriorado nosotros, hemos procurado que el hermano reconsidere las cosas. Ha sido él quien, por su terquedad y persistencia en el pecado, se ha distanciado del cuerpo de Cristo, y esto es una consecuencia de eso que ha sucedido. Entonces, no podemos tener camaradería en ese punto del proceso con una persona que, después de haber sido considerada como gentil y publicano, por el cuerpo de Cristo reunido. No sé si quizás este ejemplo nos ayuda a entender un poco las cosas, pero pensemos, por ejemplo, en la disciplina en el hogar. Yo tengo un hijo mayor de edad, ¿cierto? Y ese hijo eventualmente me dice, yo estoy cansado del control de mis padres, yo quiero hacer lo que quiera, llega tarde a la casa, ¿cierto? Llega borracho,
llega con compañía, ¿cierto? Llega con malas compañías, y los papás amorosamente se dirigen a ese muchacho y dicen: hijo, esto que estás haciendo no está bien, tienes que reconsiderar lo que tú estás haciendo, no te comportes de esa manera. Pero el hijo persiste y persiste y persiste y persiste y persiste. Llega un momento en que a ese hijo toca decirle: hijo, pues si usted quiere hacer su vida de esa manera, pues le va a tocar que tome su camino, ¿cierto? Le hemos amado, le hemos tratado de recuperar, le hemos tratado de ayudar a respetar a sus padres, a respetar el hogar en el que fue criado, pero él persiste en ese comportamiento descarriado y pecaminoso. Lo siento, hijo, pero si ese es el estilo de vida que tú quieres vivir, no lo puedes vivir aquí en nuestra casa. Entonces, está bien, sigue tu camino, pero no lo puedes hacer aquí con nosotros. ¿Qué hacen entonces esos padres? ¿Se olvidan de ese muchacho? No, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del padre del hijo pródigo. ¿Qué hacía este padre? Anhelaba que su hijo regresara a casa. Cuando este hijo regresó, el padre no lo tomó a cachetazos, ¿cierto? Y le dice: ¿por qué te fuiste? ¿Cierto? Sino que el padre le perdona, le dice: este hijo que había sido considerado como muerto ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Sin embargo, hijo, mientras tú persistas en ese pecado, no puedes disfrutar de los mismos privilegios que tenías cuando estabas aquí bajo el seno de nuestro hogar, ¿cierto? Sigue habiendo una relación, pero ha sido él quien se ha encargado de destruir o de dañar la buena, armoniosa y perfecta comunión que había antes de ese comportamiento persistente en su pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer otra vez? ¿Rechazarlo por completo? La respuesta es no. ¿Qué debemos hacer? Sí tenemos que excluirlo de la membresía de la iglesia, pero debemos procurar recuperarlo. Y entre tanto, no podemos tener una relación de estrecha y profunda amistad con alguien que tan abiertamente está deshonrando el nombre de nuestro Señor. Es una consecuencia natural del pecado que esa persona está cometiendo. Espero haberlo presentado de la manera más equilibrada posible, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Pero igual, si hay dudas, en los tiempos de los miércoles va a ser un tiempo excelente para conversar y resolver inquietudes al respecto de ese tema. Así que animamos a todos los hermanos a poder aprovechar alguno de los grupos en casa. Bien, la última. Todavía tengo tiempo, ¿cierto? Listo. Ya voy a terminar, 5 minutitos. Creo que estoy exactico con el tiempo. Hasta las 12. Estoy exactico con el tiempo, entonces vamos a mirar la última. La última forma en que la Biblia habla de la exclusión, por lo menos que yo encontré aquí en el texto, es entregarlo a Satanás. Y otra vez, esto suena también bastante fuerte. Pero otra vez, es lo que la persona finalmente ha elegido al persistir de manera terca en su pecado. ¿Qué sería entonces entregar a una persona a Satanás? Bueno, en el versículo el apóstol Pablo dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Aquí quiero pedirles que cambiemos la palabra carne por cuerpo. Sé que a veces ahí hay como dos posibles interpretaciones: las obras de la carne o el cuerpo físico, pero según entiendo en el texto, realmente la referencia aquí es al cuerpo de la persona. Pero ya vamos a mirar un poquito por qué. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Por qué digo o qué otros versículos en la palabra me permiten asociar esto con cuerpo y no tanto con las obras de la carne o la naturaleza pecaminosa? Por ejemplo, el apóstol Pablo hace referencia a el cuerpo como un templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, si yo como creyente uso este templo sagrado de Dios para la iniquidad, para el pecado, para la inmundicia, Dios va a tomar medidas para recuperar y santificar el cuerpo que Él ha limpiado con la sangre de Cristo. Pastor Eduardo. Mismo Pablo hace referencia al cuerpo, a su propio cuerpo, cuando lucha con cosas que él no quiere hacer y resulta haciéndolas.
entonces él considera su cuerpo como un cuerpo de muerto. Ok, gracias hermano Eduardo. Hay algo que nos reafirma esta posición que estamos mirando con respecto al versículo, ¿cierto? Entonces, si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, esa destrucción no significa condenación, significa la destrucción del cuerpo para que el espíritu, dice el texto aquí en 1 Corintios 5:5, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ampliemos un poquito más esta idea. Entendamos la expresión entregar a Satanás. Significa que cuando la persona queda excluida de la membresía de la iglesia, es como si el pecador regresara al mundo del cual había sido antes rescatado. Ahora, el mundo está bajo la potestad de Satanás. Él es el príncipe de las tinieblas, quien domina sobre los hijos de desobediencia. Entonces, en un sentido es como que esta persona está siendo puesta nuevamente bajo los dominios de Satanás, porque esa persona ha escogido vivir como si no fuera de Cristo, como si fuera o le perteneciera al diablo. Entonces, entregar a una persona a Satanás simplemente es otro término para hacer referencia a la exclusión de una persona de la membresía de la iglesia, y otra vez que se amplía con los otros términos que ya hemos mirado. No estamos hablando acerca de la pérdida de la salvación. Una de las doctrinas bíblicas que nosotros debemos tener claras es que la salvación es segura. Una persona que genuinamente ha puesto su fe y su confianza en Cristo es una persona salva. De hecho, la razón por la que estamos disciplinando a esta persona es porque consideramos que es una persona que tiene temor de Dios, que conoce a Dios. Y la Biblia dice que Dios disciplina a los hijos a los cuales ama. De la misma manera, la iglesia disciplina a aquellos que son sus miembros, a aquellos que han manifestado haber puesto su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, aquí no se está discutiendo la salvación de la persona. No estamos poniendo a esa persona afuera porque nosotros queremos condenarle. Al entregarle a Satanás, vamos a condenar a esa persona y vamos a enviar a esa persona al infierno. No es de lo que estamos hablando. Estamos diciendo que esa persona queda fuera de la comunión de la iglesia y queda bajo la potestad de Satanás. Y ahora, ¿cómo tratará Satanás a una persona que está bajo su dominio y bajo su control? Evidentemente, Satanás va a azotarlo. Fíjense, mis hermanos, en lo siguiente. El apóstol Pablo, aun cuando está expresando estas palabras que acabamos de mencionar, aún alberga una esperanza con respecto a este hermano, ¿cierto? Entreguémosle a Satanás, saquémosle de la iglesia, pongámosle bajo la potestad del mundo, bajo la potestad del maligno, que es donde están todos los incrédulos, porque lo hemos considerado como un incrédulo, pongámoslo afuera. Pero, mientras esa persona está afuera, ¿qué es lo que se espera? Que esa persona sea tratada en su pecado, que experimente que esa persona experimente el azote de Satanás, las consecuencias de su pecado, sin el compañerismo de la iglesia. Y que esto permita que esa persona pueda entender y reconocer las grandes bendiciones y privilegios que se tienen como parte del cuerpo de Cristo, en una relación estrecha con nuestro Salvador y Señor. Destrucción de la carne puede significar que esa persona va a pasar por tiempos de tribulación, sí, gracias, por tiempos de tribulación. Que esa persona va a... ¿Cómo? Sí, va a pasar por tiempos de tribulación, sí. Quizá también de soledad, ¿cierto? No es lo mismo enfrentar las pruebas con el acompañamiento de nuestros hermanos en Cristo, que enfrentarlas solo. La idea es que al experimentar otra vez el azote de Satanás en su carne, esta persona pueda reconocer su comportamiento pecaminoso, pueda arrepentirse de ese comportamiento y pueda confesar su pecado en ese momento que esté experimentando las consecuencias de su pecado. Entonces, esa expresión de destrucción de la carne puede significar, por un lado, enfermedad también, ¿cierto? Pero también puede significar la muerte física. ¿Y de dónde sacamos esa idea tan loca? Pues tenemos el ejemplo de
Ananías y Zafira, ¿cierto? Que fueron fulminados inmediatamente allí por el Señor. Ahora, ¿se perdieron Ananías y Zafira? ¿Se fueron al infierno? Entendemos bíblicamente que no. Entendemos que Dios disciplina a los hijos a los cuales Él ama, ¿cierto? Entonces, Ananías y Zafira fueron disciplinados por el Señor, pero fueron disciplinados para que participaran de su santidad, ¿cierto? Para que disfrutaran de comunión eterna con el Dios santo. El punto es que Dios no tolerará el pecado descarado en el seno de su iglesia. Bien, mis hermanos, 4 expresiones que repasamos rápidamente. Tenerle por gentil y publicano es considerarle como un incrédulo y tratarle como tal. Quitar al perverso, la consecuencia natural de considerarle como un incrédulo. Esa persona ya no puede participar con naturalidad y normalidad de las cosas que se hacen en el seno de la iglesia y de la comunión con la iglesia, comunión estrecha con la iglesia. No juntarse con él, no es totalmente apartarle sin oportunidad de que escuche una reprensión amorosa, sino es no mantener una intimidad profunda con esa persona, porque de otra manera podemos estar siendo contaminados, ¿cierto? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y finalmente entregarlo a Satanás. Al ser considerado como incrédulo, debe ser puesto bajo la potestad del maligno, es decir, fuera de la cobertura de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, ¿y por qué hacemos todas estas cosas? ¿Por qué debemos hacer todas estas cosas? Porque amamos al Señor y porque amamos a la persona con la cual estamos lidiando, en este caso, de disciplina. Cualquier otra motivación es un comportamiento más como el mundo que como el corazón que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Si el Señor lo permite, el próximo domingo concluimos estas enseñanzas acerca de la disciplina y vamos a terminar este tema con el recibimiento. Esta persona pasa por ese proceso, reconoce su pecado y ¿qué debemos hacer ahora? Recibir. Has ganado a tu hermano. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Oramos.